Saludos a todos detrás de la cámara. Vamos a ponernos al día sobre los titulares referentes a Ucrania y sobre Israel. Estos son los titulares que usted debe conocer. Comencemos. Zelensky le presenta su plan de victoria a Donald Trump. Olga Skabeva disfruta de la sátira o palabras de Trump contra Zelensky. Zelensky presiona a Joe Biden para que le dé garantías de seguridad a prueba de Trump. Zelensky advierte de un desastre nuclear y afirma que Rusia planea atacar centrales eléctricas nucleares. Rusia invoca su capacidad nuclear en fuerte advertencia al occidente ante la ONU. China advierte en Asamblea de la ONU sobre expansión del campo de batalla de guerra de Ucrania. Brasil, China y otros 10 países piden evitar guerra nuclear. ¿Quién podría ser el nuevo jefe de Hezbollah? El ejército israelí apoya la ofensiva en curso en Líbano, citando la ventana limitada para la incursión terrestre. Ataques aéreos israelíes matan a un séptimo alto funcionario de Hezbollah en Líbano y alcanzan objetivos hutíes en Yemen. Terminado con la lista de titulares que usted debe conocer, por lo cual usted debería estar suscrito a este canal. Y si no está suscrito, no sé qué espera para suscribirse. Pasemos ahora a los detalles de estos titulares. Zelensky le presenta su plan de victoria a Donald Trump. En una reunión a puerta cerrada, sin la prensa, el presidente de Ucrania le presentó su plan de victoria al candidato presidencial Donald Trump. Hay muchos medios periodísticos especulando cuál fue el verdadero contenido de esta reunión. Lo que sí podemos decir, que no son especulaciones, es que Trump aseguró que le iba a poner fin a esta guerra con plenura y le dijo a la prensa, y cito, «Tenemos una muy buena relación», refiriéndose a Zelensky, «y yo también tengo una muy buena relación, como saben, con el presidente Putin. Y creo que si ganamos, creo que lo resolveremos muy rápidamente», agregó. Y voy a repetir un segmento de este mensaje de los labios de Donald Trump. «Tenemos una muy buena relación», refiriéndose a Zelensky. «Y yo también tengo una muy buena relación, como saben, con el presidente Putin». Recordemos que el presidente Trump siempre ha dicho por meses que en 24 horas resuelve esta situación y que se opuso y pospuso por meses la aprobación de ayudas para Ucrania en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y como verán, en la próxima noticia barrió el piso con Zelensky en su discurso de Carolina del Norte. Olga Skabeva disfruta de la sátira o palabras de Trump contra Zelensky. La figura de la televisión rusa llamada Olga Skabeva elogió las palabras del presidente Trump en su discurso en Carolina del Norte contra el presidente Zelensky y contra el presidente Biden y la vicepresidente Harris. Veamos lo que dijo Olga Skabeva y después lo que dijo Donald Trump, que apoya las palabras de esta figura de la televisión rusa. Después de ver los videos, yo voy a traducir su contenido al español. Сам Дональд сегодня отправил новый месседж для Киева. Сказал, что Украины больше нет. То есть на карте мира Украина еще существует, но государственность она потеряла 2 года назад, когда Киев отказался от переговоров с Москвой в Стамбуле. По мнению Трампа, Зеленский всего лишь марионетка, за ниточки, которую дергают Байден и Харрис. Hoy Donald Trump personalmente le mandó un nuevo mensaje a Kiev. Dijo que Ucrania ya no existía, que Ucrania todavía existe en los mapas del mundo, pero perdió su estado hace 2 años cuando Kiev se rehusó a negociar con Moscú en Estambul. Según Trump, Zelensky es solo una marioneta de Biden y Harris que controlan sus hilos.
Look at the war in Ukraine, and I think it's something we have to have a quick discussion about because the president of Ukraine is in our country and he's making little nasty aspersions toward your favorite president, me. And he's no angel. It's all such a horror. Biden and Harris caused this situation by the stupidity of what they said, by every move they make. But they caused the situation and now they're locked in. They're locked in. I watched this poor guy yesterday at the United Nations. He didn't know what he was saying. They just don't know what to do. They're locked into a situation. It's sad. They just don't know what to do because Ukraine is gone. It's not Ukraine anymore. You can never replace those cities and towns, and you can never replace the dead people, so many dead people. Any deal, even the worst deal, would have been better than what we have right now. If they made a bad deal, it would have been much better. They would have given up a little bit. Miren la guerra en Ucrania. Creo que es algo que tenemos que discutir rápidamente porque el presidente de Ucrania está en nuestro país. Está haciendo pequeñas insinuaciones desagradables hacia su presidente favorito, yo. Y él no es ningún ángel. Todo es un horror. Biden y Harris causaron esta situación por la estupidez de lo que dijeron, con cada movimiento que hicieron. Pero ellos causaron esta situación y ahora están acorralados. Acorralados. Vi a este pobre tipo ayer en las Naciones Unidas. No sabía lo que estaba diciendo. Simplemente no sabía qué hacer. Están acorralados en una situación. Simplemente no saben qué hacer porque Ucrania se ha desvanecido. Ya no es Ucrania. Nunca podrán reemplazar esas ciudades y pueblos y nunca podrán reemplazar a la gente muerta. Tanta gente muerta. Cualquier acuerdo, incluso el peor acuerdo, habría sido mejor que lo que tenemos ahora. Si hubieran hecho un mal acuerdo, habría sido mucho mejor. Habrían cedido un poco. Refiriéndose al territorio que ocupó Rusia al invadir en febrero del año 2022, que se estimó en aquel entonces en un 20% del territorio ucraniano, sin incluir a Crimea. Hay que hacer notar que aparentemente el señor Trump en ningún momento condenó la operación militar especial de Putin. Como podemos ver del siguiente titular, el presidente Donald Trump continuó criticando al presidente Obama por ser débil, por no haberse enfrentado contra Rusia, limitándose solamente a imponer sanciones, donde Trump responsabilizó a Obama por la pérdida de Crimea. Y hoy, cuando el occidente se está enfrentando a Rusia, lo que dice es que hay que meterse el rabo entre las patas y darle a Putin lo que Putin quiere. En la noticia anterior, como pudimos ver, él dice que tiene una buena amistad con el presidente Putin, el cual en varias ocasiones ha elogiado. Recordemos también que durante los últimos días el presidente Trump, como se puede ver en el titular de esta noticia, ha estado diciendo de que los Estados Unidos se deben retirar inmediatamente de la guerra en Ucrania. Esto nos lleva al siguiente titular. Zelensky presiona a Joe Biden para que le dé garantías de seguridad a prueba de Trump. El presidente de Ucrania quiere garantías de que Estados Unidos seguirá apoyando a Ucrania para evitar que se le dé una salida fácil a Rusia. En resumen, Zelensky quiere protegerse de Trump y garantizar el apoyo estadounidense en la guerra contra Rusia en Ucrania. Basado en los comentarios públicos de Trump y del candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos llamado Vance, donde se perfila que la nueva administración de Trump le cederá territorio ucraniano a Putin o se desvinculará por completo de esta guerra. O sea que la persona que predica Make America Great Again, hacer a América grande otra vez,
se va a meter el rabo entre las patas y va a salir corriendo de Ucrania. Zelensky advierte de un desastre nuclear y afirma que Rusia planea atacar centrales eléctricas nucleares. El mensaje del presidente de Ucrania ante una diversidad de foros ha sido durante los pasados años muy similar, donde el contenido principal es que Ucrania, si cae bajo el control de Putin, eso sería el comienzo de una vasta operación invasora de Putin para conquistar otros países europeos. Donde yo les he mencionado a ustedes que el único país que ha sido amenazado directamente por el Kremlin, por los labios de Sergei Lavrov, ha sido Moldavia, porque no se comporta como quiere Moscú. Y en dicho país existen dos regiones que son prorrusia, con los nombres de Transnistria y Gaugasia. A diferencia de todos los mensajes que ha dado el señor Zelensky anteriormente en la reunión en las Naciones Unidas, el presidente en su mensaje añadió que Rusia está en planes de atacar y destruir sus plantas nucleares. Yo quiero hacer la observación de que posiblemente por la desesperación del presidente de Ucrania, en estos momentos donde los rusos están avanzando imparables hacia la ciudad de Pokrovsk, en un intento de provocar una reacción favorable para Ucrania, en las Naciones Unidas posiblemente cometió el error de dañar su credibilidad. Porque en ningún momento el Kremlin ha dicho que va a destruir o realizar ataques contra las plantas nucleares de Ucrania, que como ustedes deben saber, dicha infraestructura energética fue construida por los rusos durante la era de la Unión Soviética. Y es difícil creer que Rusia destruiría tan valiosa infraestructura construida por ellos. Y arriesgándose a un incidente internacional causado por un derretimiento del núcleo nuclear de una de estas plantas nucleares, que a su vez causaría una nube radioactiva que viajará por los cielos cruzando el espacio aéreo de su socio y aliado Bielorrusia, camino a países del norte de Europa. Recordemos que la nube radioactiva de Chernóbil viajó sobre Bielorrusia, entrando a los países bálticos y el oeste de Rusia, sobre San Petersburgo, para entrar a los países nórdicos de Finlandia, Suecia y Noruega, donde se reportó que residuos de esa nube radioactiva llegaron al norte de Inglaterra. Dicha nube también viajó hacia el oeste, cruzando Polonia hasta llegar hasta Alemania y partes de Francia. Y trazos de radioactividad llegaron a una enorme zona que incluye desde la región de Grecia hasta España. Como este evento fue de un nivel 7 y se catalogó como un accidente, naturalmente no se consideró, no se catalogó como un acto de guerra por parte de la Unión Soviética. Pero si se hace de una forma maliciosa, intencional, entonces sí, se puede considerar como un acto de guerra. Aparentemente el señor Zelensky se dejó influenciar por el programa televisivo propagandista del señor Solovjov, que es un predicador y propulsor del holocausto nuclear que causaría el arsenal nuclear de Rusia, donde en su programa se pasa destruyendo con armamento nuclear a países como Alemania, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Además impulsa el uso de armamento nuclear táctico contra Ucrania. Y esta persona es la que le ha dicho a la población de Rusia que es un acto patriótico morir en una guerra termonuclear. Lo que sí es cierto es que Moscú tiene un operativo militar contra las generatrices de combustible de Ucrania, contra algunas hidroeléctricas de Ucrania y contra la red de distribución eléctrica de Ucrania, pero no tiene una operación militar para destruir las plantas nucleares de Ucrania. En todo caso, al igual que ocurrió con el complejo nuclear de Zaporizhia, los rusos podrían tener un operativo militar para ocupar y controlar otras plantas nucleares de Ucrania. El infame señor Solovjov, en su programa del 21 de septiembre del año 2024, habló de atacar y destruir las plantas nucleares de Ucrania
para anular la capacidad de Ucrania de poder energizar su maquinaria de guerra y su industria de guerra. Y en dicho programa indicó que la nube radioactiva solamente afectaría a los europeos, insinuando que se lo tienen merecido por apoyar a Ucrania. Voy a poner en la pantalla un segmento de su programa y después voy a traducir el contenido al español. При правильном направлении ветра удар по украинским атомным электростанциям приведет к тому, что ядерное облако пойдет на Европу. На Европу, там роза ветров, да, она пойдет прежде всего. И тогда европейцы точно поймут все, что они с такой радостью поддерживали все эти годы. И второе, что... довольно сложно что-то производить, если у тебя нет электроэнергии. Поэтому надо для начала закончить начатую работу. Завершить работу по ликвидации генерации, во-первых, тепловой и гидрогенерации. Я говорю, еще оставить им только атомную для детских садов и ясель. А все остальное пусть работает. Для детских садов вполне могут быть бензиновые генераторы. Генераторы, да. Атомные станции для этого не нужны. Si la dirección del viento es la adecuada, un ataque contra las plantas nucleares de Ucrania, el viento sería en dirección hacia Europa. Entonces los europeos definitivamente van a entender las consecuencias de todo lo que ellos gustosamente han apoyado por años. En segundo plano, es difícil manufacturar cualquier cosa si uno no tiene electricidad. Correcto. Para empezar, nosotros tenemos que terminar lo que empezamos. Sí, debemos terminar el trabajo y liquidar su capacidad y generatrices hidroeléctricas. Y dejarlo solamente con la capacidad de generación nuclear para sus kindergartens y guarderías. Y Solovjov dice, no hay ninguna necesidad para los kindergartens. Generadores de gasolina son suficientes. Recordemos que Solovjov es una persona que se ha pasado todo este tiempo durante 2 años lanzando bombas atómicas contra Francia, contra Inglaterra, contra Alemania, contra los Estados Unidos, diciendo que se utilizan los torpedos para crear un tsunami nuclear radioactivo que arrope a Inglaterra, más borrar del mapa a la capital de Ucrania, Kiev, con una bomba nuclear. Y en estos días se ha pasado amenazando a Polonia, diciendo que Polonia es el próximo país que va a invadir Rusia. Rusia invoca su capacidad nuclear en fuerte advertencia a Occidente ante la ONU. El señor Sergei Lavrov, representando a su país, Rusia, ya que el presidente ruso no puede viajar a los Estados Unidos debido a la orden de detención emitida por la Corte Internacional Penal. En su función de ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, advirtió este sábado ante los miembros de la ONU sobre intentar tratar de vencer en combate a una potencia nuclear, donde naturalmente esta advertencia es una reacción a la petición por parte del presidente Zelensky de utilizar armamento del occidente en blancos dentro de territorio ruso. Además condenó todas las maquinaciones o acusaciones sin fundamento, según su opinión, del occidente lanzadas contra Rusia, incluyendo la propia organización de la ONU. El ministro clasificó los intentos de tratar de derrotar a Rusia en combate como una acción suicida del occidente. Y al terminar su discurso, aparentemente dijo algo que se puede interpretar como el dicho, el que entendió, entendió. Mientras que por otro lado, Estados Unidos y la Unión Europea clasificaron las declaraciones del ministro ruso como irresponsables. Lo cierto es que en el último paquete de ayudas para las Fuerzas Armadas de Ucrania, el presidente Biden no incluyó el tipo de armamento que desea el presidente de Ucrania y tampoco incluyó la autorización de atacar en el interior de Rusia. Yo solo sé que si Ucrania hubiese tenido armamento nuclear,
lo hubiese utilizado desde hace mucho tiempo y no hubiese permitido que Rusia hubiese transformado en ruinas ciudades como Mariupol, y por ende, siendo una potencia nuclear, Rusia no va a permitir que ciudades como Moscú, como San Petersburgo, como Briansk, como Rostov del Don y como Belgorod se conviertan en ruinas sin utilizar sus armas atómicas tácticas. China advierte en la Asamblea de la ONU sobre la expansión del campo de batalla de guerra en Ucrania. El dirigente de China, Xi Jinping, es otro presidente que se ha mantenido alejado de las Naciones Unidas. Así que, al igual que Rusia, su ministro de Relaciones Exteriores, llamado Wang Yi, dio un mensaje completamente vago. Un mensaje donde no mencionó nada concreto ante las Naciones Unidas, donde el punto principal fue que la guerra en Ucrania no se puede expandir, donde naturalmente eso se refiere a que el campo de batalla tiene que permanecer dentro de las fronteras de Ucrania y no puede crecer hasta territorios de Rusia. Porque según sus palabras, eso sí que es equivalente a echarle gasolina a un fuego que solo busca ventajas egoístas, donde se interpreta que el egoísta es el Occidente, particularmente Estados Unidos. Esto para mí es curioso porque es Estados Unidos y el Occidente los que no quieren darle la autorización a Zelensky para ampliar el rango de uso de los armamentos que se le proveen para su lucha contra los rusos dentro de Ucrania. Pero tenemos que suponer entre líneas que es una advertencia sutil por parte de China de que no se debe ampliar el campo de batalla porque se podría suscitar una respuesta nuclear. Brasil, China y otros 10 países piden evitar guerra nuclear. Principalmente Brasil y China, que como ustedes saben son miembros fundadores del organismo que conocemos como el BRICS. Hicieron un llamado para que no se utilicen armas nucleares en el conflicto de Ucrania. Un conflicto que ya cumple más de 2 años y medio desde que inició la operación militar especial de Putin en febrero del año 2022. En su comunicado dice, y cito, instamos a que se abstengan del uso o la amenaza de las armas de destrucción masiva, en particular las armas nucleares y las armas químicas y biológicas. Hay que hacer todo lo posible para prevenir la proliferación nuclear y evitar una guerra nuclear. Es curioso que China es uno de los países que está proliferando su mollero nuclear y también es uno de los países donde se sospecha que tienen armas químicas y biológicas. Los países que firmaron esta petición son China, Brasil, Argelia, Bolivia, Colombia, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia, Kazajistán, Kenia, México, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Vietnam y Zambia. Como podemos ver, los países europeos no firmaron esta petición y se indica que Francia y Suiza y Hungría estuvieron presentes durante la preparación de esta petición, pero solo en calidad de observadores. Sobre la situación en el Medio Oriente, me voy a limitar a los siguientes pocos titulares, donde ya ustedes están conscientes desde hace rato de los titulares que mencionan que la hija de Nasrallah y el líder Nasrallah murieron en incesantes ataques aéreos el viernes por la noche en la ciudad de Beirut, en el Líbano. ¿Quién podría ser el nuevo jefe de Hezbollah? El editor Nick Robertson indica, con la información que tiene en estos momentos, de que hay 2 candidatos principales para sustituir el liderato de Hezbollah, que ha quedado vacío con la muerte de Nasrallah. Uno es el antiguo número 2 de esta organización, que parece que será el líder interino por ahora, que tiene fama de ser más violento y sangriento y más impulsivo que el propio Nasrallah. Y el segundo candidato es un primo de Nasrallah, que está casado con una familia muy poderosa de Irán y que es el yerno del excomandante supremo de los cuerpos islámicos revolucionarios de Irán y líder de los Quds.
el fallecido Qasem Soleimani, el que todos recordamos que perdió su vida en un ataque con un dron en el aeropuerto de Bagdad bajo la administración del presidente Donald Trump. Así que el número 2 es conocido por ser sangriento y violento, y el otro posiblemente tenga más conexiones con el ayatolá de Irán, pero todavía no se sabe qué tipo de temperamento y poder de liderato tiene. El reportaje no indica si estos dos líderes pueden trabajar mano a mano. El ejército de Israel apoya la ofensiva en curso en Líbano, citando la ventana limitada para la incursión terrestre. Los funcionarios de defensa israelíes advierten que detener la lucha ahora permitiría a Irán rehabilitar las capacidades de Hezbollah. Las FDI también indicaron que la muerte de Nasrallah puede impulsar a Sinwar de Hamas a reanudar las negociaciones para un acuerdo sobre los rehenes. La continuación de la guerra en el Líbano y la posible incursión de soldados israelíes dentro del Líbano es algo que se cae de la mata, porque anteriormente el primer ministro Benjamín Netanyahu había dicho, sea cierto o no su reclamo, de que toda la población del norte de Israel le estaban exigiendo que termine de eliminar la amenaza conocida como Hezbollah, para que puedan vivir tranquilos en sus hogares. Así que los ataques incesantes dentro del Líbano, donde no hay ninguna información de cuántos civiles inocentes han muerto hasta el día de hoy domingo, van a continuar. Así que, aunque el occidente quiere un alto al fuego, las Fuerzas Armadas de Israel van a continuar, número 1, tratando de eliminar a cualquier nuevo líder o comandante de Hezbollah. Número 2, y destruyendo o desmilitarizando todo lo que puedan del armamento de Hezbollah. Yo supongo que el gobierno del Líbano no se ha enfrentado militarmente a las Fuerzas Armadas de Israel para proteger a los civiles del Líbano, porque se suscitará la oportunidad de Israel para reclamar de que el Líbano le declaró la guerra y por ende, si se crea un estado de guerra, se justifica la conquista del territorio del Líbano, que debe ser algo que están clamando los colonos israelíes. Mientras el Líbano no se enfrente a Israel, cualquier ocupación de territorio del Líbano sería considerado bajo las Naciones Unidas como un acto ilegal. Ataques aéreos israelíes matan a un séptimo alto funcionario de Hezbollah en Líbano y alcanzan objetivos hutíes en Yemen. Las Fuerzas Armadas de Israel indicaron que Nabil Kaouk, subdirector del Consejo Central de Hezbollah, fue asesinado este sábado. Hezbollah confirmó su muerte, lo que lo convierte en el séptimo dirigente de Hezbollah asesinado en ataques israelíes en poco más de una semana. Entre ellos incluyen miembros fundadores que habían evadido la muerte o la detención durante décadas. Las Fuerzas Armadas de Israel indicaron que decenas de aviones atacaron objetivos hutíes en Yemen en respuesta a un reciente ataque contra Israel. El ejército dijo que el ataque tuvo como objetivo plantas generatrices de electricidad e instalaciones portuarias en la ciudad de Hodeida. También se informó que los hutíes lanzaron un ataque con misiles balísticos contra el aeropuerto Ben Gurion el sábado, cuando llegaba el primer ministro Benjamín Netanyahu. La oficina de prensa de los hutíes dijo que los ataques israelíes alcanzaron los puertos de Hodeida y de Ras Isa, junto con dos plantas de energía en la ciudad de Hodeida, que es un bastión de los rebeldes respaldados por Irán. Después de estos ataques por Israel, se pudieron ver fuego y columnas de humo en la atmósfera sobre Hodeida. Los hutíes afirmaron que habían tomado medidas de precaución antes de los ataques, vaciando los depósitos de petróleo en los puertos, según Nasruddin Anmer, que es el subdirector de la oficina de prensa de los hutíes. Este señor dijo en una publicación en la plataforma social X que los ataques no detendrán los ataques de los rebeldes hutíes en las rutas de navegación y en Israel.
Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.